¿Está bien? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Estamos en pleno Ecuador del AWS Summit de Madrid, cuando son, pues ahora en riguroso directo, las 3 menos cuarto de la tarde. Espero que no tengáis la comida excesivamente reciente, que seguramente va a ser que sí. Y muchísimas gracias por asistir a esta sesión justo después de comer. Espero que esté siendo una mañana un día de lo más productivo, que estéis viendo un mogollón de conocimientos súper útiles y que sean aplicables en vuestros casos y en vuestros retos de negocio. Y por supuesto esperamos los aquí presentes que la sesión de ahora no vaya a ser una excepción. En primer lugar me presento, mi nombre es Carlos Milán, siempre digo que Milán como la goma de borrar o como la ciudad, me confunden mucho con Millán, pero no, es Milán. Y soy arquitecto de soluciones en AWS. Siempre me gusta mencionar que los arquitectos de soluciones somos las personas que nos alineamos con vuestros retos y objetivos de negocio y utilizamos las ventajas y los beneficios de AWS en el diseño de soluciones. Y tengo el grandísimo honor de que me acompañen aquí en el escenario, por favor, si os queréis presentar. Muchas gracias. Soy Raúl, estoy como VP de tecnología y actualmente no únicamente os vamos a contar qué hemos construido junto con Amazon, sino también un poquito qué es Exótica. Y como un poco de spoiler, somos una agencia pues de viajes, pero la gente que nos conoce dice que tampoco vendemos viajes como tal, tampoco vendemos vuelos ni tampoco vendemos hoteles, y es un poco extraño, ¿no? Lo contaremos todo pues a continuación. Y bueno, Héctor Escalante, Principal Software Engineer, y un placer estar aquí con ustedes. Genial, pues muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias Héctor. ¿De qué vamos a hablar? Pues de una de las grandes tendencias en las arquitecturas de inteligencia artificial generativa. Seguro que habéis escuchado mucho acerca del MCP, del Model Context Protocol. Esta no es la sesión de Model Context Protocol, pero es de otra de las grandes tendencias de la inteligencia artificial generativa, que son las arquitecturas de multiagentes, colaboración multiagentes para la resolución de problemas o de automatizaciones que son particularmente complejas. ¿En qué consiste esto? Pues no podíamos empezar la sesión sin hablar de Amazon Bedrock, que es nuestro servicio por excelencia de inteligencia artificial generativa, que nos permite trabajar con ella sin ser expertos de Machine Learning. Llamamos a una API, nos devuelve el resultado y que tiene la capacidad de ser, por un lado, serverless, no hay infraestructura con la que trabajar, insisto, es llamar a una API y nos permite trabajar de forma rápida, muy sencilla, privada, segura y a escala. Y además hay una serie de características que están dentro del servicio de Amazon Bedrock que nos ayudan a implementar los patrones de arquitectura más comunes que podemos encontrar en inteligencia artificial generativa, como lo son las bases de conocimiento para aplicar técnicas de RAG, de Retrieval Augmented Generation, pero también encontramos otras utilidades como los guardrails para filtrar lo que sale y lo que entra de la inteligencia artificial generativa, o también, por otro lado, los flujos de información y, por supuesto, los agentes. De hecho, uno de los grandes temas con los que siempre comentamos acerca de Amazon Bedrock es la capacidad de elegir modelo, que sigue uno de nuestros principios a la hora de trabajar con inteligencia artificial generativa, y es que tengáis la capacidad de elegir el modelo que mejor se adapte a vuestras necesidades en todo momento. Y simplemente por hacer una demostración muy rápida, aquí veis un código de ejemplo donde yo tengo una lista de modelos y a los cuales, si yo ejecuto este pequeño código en Python, se va a llamar a alguno al azar con un prompt muy simple que es un hola mundo. Entonces, si yo llamo a este programita con un pequeño bucle del 1 al 5, vais a ver cómo se seleccionan distintos modelos al azar. Ahí veis Mistral, veis Claude 3 Haiku, veis Claude 3.7 Sonnet, veis Mistral Large, lo está cogiendo al azar de la lista que estáis viendo ahí en pantalla. Y veis cómo estoy llamando a cada uno de ellos y es exactamente el mismo código, y si os fijáis me está devolviendo la misma estructura de JSON para hablar con cualquiera de estos modelos. Y esto es uno de los principios que rigen cómo nosotros vemos la inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de elegir modelo y el que mejor se adapte a nuestras necesidades. ¿Cuántas personas de las que estáis aquí habéis trabajado con agentes de inteligencia artificial? Bueno. Veo muchas personas. Pero no era todo el mundo. Entonces sí me parecería muy relevante comentar ¿qué es un agente dentro de la inteligencia artificial generativa? En esencia, es un sistema autónomo que tiene capacidad de razonar, planificar y actuar. No es
que solamente vayamos a retirar información de los sistemas y utilizarla para un proceso de inferencia con la IA, sino que además vamos a tener la capacidad de actuar sobre ellos. Además, con posibilidad de utilizar datos privados y corporativos y también para utilizar herramientas. Herramientas dentro de la inteligencia artificial generativa es lo que da la capacidad, por ejemplo, de llamar a APIs, tanto de sistemas internos corporativos como externos. Por ejemplo, podríamos pensar en la API de la EMET para obtener una previsión meteorológica y que pudiéramos aplicarla dentro de la inferencia de la IA. Lo que estáis viendo en pantalla es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que sería un agente y es un asistente para el empleado sobre temas de recursos humanos, gestión de ausencia, donde tenemos operaciones tanto de consultar el saldo de vacaciones como ver los días por enfermedad y que en función de la conversación que tengamos con ese agente se pueden ejecutar esas acciones que al final lo que hacen es mapear a un microservicio que mete información o lee la información de una base de datos. Hasta aquí bastante sencillo. Bien, la sesión de hoy va sobre colaboración multiagente, no va sobre un único agente. ¿Por qué esto se convierte en una necesidad y por qué está siendo tendencia dentro de las arquitecturas de inteligencia artificial generativa? Bien, lo que ocurre es que cuando trabajamos con los agentes, y dado lo que os he dicho al principio, de que son capaces de planificar en base a un razonamiento y de ejecutar acciones, es verdaderamente, o sea, ofrecen la capacidad de llegar más allá de lo que llegaríamos simplemente con el modelo sin más. Si hacemos una implementación como la que os he comentado antes, pues esto acostumbra a funcionar bastante bien, ¿vale? O sea, empiezan siendo pequeñitos, tienen mucho foco y esto que estáis viendo en pantalla funciona bien. Como funciona realmente bien, lo vamos a expandir. Es fácil que lo queramos expandir. ¡Ay, qué bien funcionaba el agente de recursos humanos para obtener el saldo o para gestionar las ausencias! Y lo sacamos una versión 2 y le incorporamos una base de conocimiento con las políticas de recursos humanos de la empresa. Y se agrega la correspondiente fuente de información. Y esto funciona fenomenal. ¿Y cómo funciona fenomenal? Lo que vamos a hacer es agregar la versión 3. Y en la versión 3, ahora lo que le metemos son también gestión de excedencias. Y esto, como va a funcionar muy bien, pues vamos a continuar y le vamos a agregar más, la versión 4. Y ahora le vamos a poner también la gestión de las nóminas y, por supuesto, también ascensos y, ¿por qué no?, también, venga, formación. Y esto funciona, a lo mejor ya no funciona tan bien, ¿vale? No sé si estáis viendo la pantalla, esto se ha convertido en un lío, ¿vale? O sea, tenemos un agente único con mogollón de tareas a realizar y mogollón de sistemas por detrás en los que está obteniendo información o introduciéndola. Esto, como os podéis imaginar, presenta retos. El primer reto es que, como estáis viendo, el desarrollo se vuelve complicado. Tenemos que informar al modelo de inteligencia artificial de todas las posibles opciones y acciones que tiene que llevar a cabo. Y eso puede llevar a que, como los prompts se hacen tan enormes y tan grandes, el modelo va a perder atención. ¿Cuántos de los aquí presentes han recibido un audio de WhatsApp que dura 5 o 10 minutos? ¿Y cuántos de aquí consiguen recordar los 5 minutos enteros sin terminar de escucharlos? Yo no soy capaz, he levantado la mano solo por ilustrarlo. Yo recuerdo los 2 últimos, el último, ¿vale? Esto pasa igual aquí, es exactamente la misma situación, ¿vale? Entonces, el agente empieza a no poder recordar absolutamente todo y empieza a confundirse. Y encima, como hay mucha información que le introducimos, se vuelve lento y se vuelve costoso. La solución obvia para esto es decir, bueno, Carlos, pues es fácil, no utilicemos un agente para todo. Utilicemos múltiples agentes que vamos a poner en funcionamiento con distintas aplicaciones y el usuario va a ir circulando por cada aplicación para hablar con cada agente especializado. En este caso estáis viendo cuántas vacaciones me quedan este año, es la pregunta que está haciendo el usuario, consulta al especialista de ausencias y le devuelve que 6 días. Ahora pregunta por una excedencia para cuidado de mayores, pues va a la otra aplicación y vuelve otra vez a preguntar al experto. O si estamos preguntando por un ascenso, pues exactamente lo mismo. Esto que estáis viendo aquí resuelve algunos de los problemas que estamos viendo antes, pero nos plantea otro tipo de retos, que es que la experiencia del usuario está fragmentada y, es decir, va a tener que ir circulando por las distintas aplicaciones en función de lo que vaya queriendo. Y si me decís, bueno, Carlos, no tenemos que estar mandando el usuario a cada aplicación, podemos nosotros dirigirle de manera automática. Sí, pero ya nos tenemos que preocupar de esa lógica de orquestación, ¿vale? Ya tenemos más responsabilidad sobre nuestro tejado. Y por otro lado, si queremos mezclar información de las distintas fuentes, ¿vale? Es decir, nóminas, con ausencias, con promociones o ascensos, no hay una forma obvia de atacar distintas fuentes con información correlacionada. Y es aquí justamente donde entran las capacidades de multiagentes. Y como ocurría en otro de los temas de Bedrock,
Precisamente en los temas comunes de arquitectura tenemos features y servicios gestionados que lo que nos van a ayudar es a implementarlos de manera mucho más fácil con todas las características que podíamos esperar de verlo, como son, por ejemplo, los guardrails o son las bases de conocimiento. Si establecemos esta colaboración en multiagente, la mejor forma de la que lo podemos entender y cómo cambia el dibujo anterior que os he puesto en pantalla es con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo unificando la experiencia del usuario. Esta es la situación en la que estábamos antes, ¿vale? Tenemos algunos modelos de inteligencia artificial que son especialistas en algunos de los temas y tenemos distintas aplicaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en la arquitectura multiagente? Que las aplicaciones van a desaparecer, ya no están. Y las sustituimos por un modelo que se va a encargar de atender las peticiones y de dirigirlas al sitio correcto donde las pueden atender, es decir, a cuál es el especialista. Si os fijáis en lo que está en pantalla, esto empieza a imitar la forma en la que nos relacionamos y en la que nos organizamos las personas humanas. Y es que no solemos tener, a lo mejor sí, ¿vale? A lo mejor sí. No es que tengamos habitualmente una persona que pilota muchísimo de todo y que hace absolutamente todo, sino que solemos tener equipos con personas especializadas en su trabajo que son muy buenas en lo suyo y que hay una persona que es la que se encarga de organizar, gestionar, coordinar, hacer de manager del equipo para que juntos trabajen de manera coordinada y produzcan un resultado o un problema complejo. Es justo lo que tendríamos aquí. Este supervisor va hablando con los distintos modelos en función de las preguntas que les van haciendo. Y esto implementa un patrón que no sé cuántos de aquí conocéis lo que es el Spock. Y no hablo del Spock de Star Trek. Single Point of Contact, ¿no? Esto se utiliza mucho cuando equipos tienen que colaborar entre sí que tienen un número determinado de personas. Es decir, pensar en equipos de 8, de 12 personas, que si tienen que colaborar entre ellos puede ser un poco caos que haya conversaciones cruzadas entre cada uno de los miembros del equipo. Entonces lo que se hace habitualmente en estos casos es que haya un Spock, un Single Point of Contact, tú hablas con esa persona y esa persona te redirige a quién es el que tiene que tratar el tema dentro del equipo. Pues esto es lo que estamos haciendo con la IA. El Single Point of Contact va a ser el supervisor, el modelo que se encarga de recibir las peticiones del usuario o del proceso automático y el que se encarga de enrutarlo a cada uno de los modelos dentro del equipo. ¿Cómo funciona esto? Pues no es ciencia de cohetes. Lo primero que tenemos que hacer es que si tenemos varios modelos de inteligencia artificial generativa que son muy buenos en lo suyo, lo que tenemos que hacer es describirlos, decir qué es lo que hace cada uno. Y aquí pues tampoco hay mucha ciencia de cohetes, veis que la descripción es bastante sencilla. Utilizar para cuando tienes ausencias por vacaciones y enfermedad, utilizar para excedencias, usar para los temas relacionados con promociones o ascensos. Tampoco nos hemos explayado mucho con la descripción, pero sería suficiente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir un nuevo modelo, que va a ser el supervisor, que si os fijáis en la parte de arriba, ese modelo no tiene por qué ser ni particularmente grande ni particularmente inteligente. O sea, lo que nos importa es que el modelo sea capaz de decidir cuál es la ruta correcta y que sea rápido. Lo tiene que hacer muy, muy rápido. Por tanto, si lo pensamos un momentito, en el fondo, al final lo que está haciendo es clasificar. Es un modelo que clasifica y que categoriza que una determinada petición tiene que ir a una determinada parte del equipo, igual que haría un manager. Y es justamente lo que ocurre. Ante una determinada del usuario, una determinada entrada, este modelo decide quién sería el más adecuado para tratar la petición y en base a eso toma una determinada decisión de enrutado. Y bueno, pues en función de cuál sea la petición, ¿cuántas vacaciones quedan? Pues tengo que utilizar el modelo de ausencias. ¿Puedo pedirla la próxima semana? Sigo con ese mismo modelo. ¿Puede una excedencia afectar a mi ascenso? Plan, ya tengo que utilizar distintos modelos que trabajen de forma conjunta, que es algo también muy importante que permiten este tipo de arquitecturas. Lo mejor al final es verlo funcionando, ¿no? Y para verlo funcionando vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo que es el de hipotecas Octan. Octan es una empresa ficticia, ¿vale? No es que tengamos una empresa para este tipo de temas tan simpáticos. Y lo que vais a ver es que vamos a complementar la asistencia que se le da a un usuario y por eso veis en la parte izquierda el antes, en la que a lo mejor si no había asesores disponibles para consultar temas hipotecarios, o sea, imaginad que lo que queremos es ir a nuestro banco o ir a nuestro asistente hipotecario y tenemos preguntas sobre la hipoteca que tenemos en curso, sobre si queremos pedir una nueva, algún otro tipo de cuestión, y a lo mejor pues no hay personas humanas disponibles para atender todas las peticiones y tenemos que hacer una cola. Podemos poner una arquitectura multiagentes donde distintos de ellos colaboren
de forma que podamos obtener información sin esperas. Y ahí vais los especialistas. Uno que va a responder a temas de hipotecas existentes, otro que va a responder a temas de hipotecas nuevas que vayamos a pedir y otro a preguntas generales. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Ejecutamos la aplicación de ejemplo, es un mero ejemplo, ¿vale? Esto está hecho en Streamlit, y es el asistente hipotecario. Y yo lo que le voy a decir es, ¿podrías decirme cuándo me toca pagar la siguiente letra y su cuantía? Y entonces esto se lo consulto a la gente. Fijaos que le llega, y aquí lo bueno, en esta demostración que os estoy haciendo, es que hay información de depuración. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo por detrás, más allá de las respuestas que nos dé la gente. Entonces, fijaos, lo primero que está haciendo es diciendo, vale, para esto que me ha pedido, me está preguntando por una hipoteca existente, ¿cuándo le toca pagar la siguiente letra? Y ha elegido el existing. Lo ha hecho en 1,2 segundos. Bien, es rápido, lo hace bien. Y entonces lo que dice es, vale, se lo pasa a la gente, y la gente ya que es especialista dice, vale, si me está preguntando por cuánto le toca el siguiente pago, lo que tengo que hacer es consultar los datos de su hipoteca, porque yo no lo sé. Entonces se llama una herramienta, en este caso es una función lambda, que lo que le hace es facilitarle cuáles son los datos de mi hipoteca actual. Aquí los veis, ¿vale? Y una vez tiene esos datos, se le facilitan y el agente responde con el texto que estáis viendo aquí, que en el fondo lo repite, y que lo que dice, su próximo pago de hipoteca vence el 25 de junio de 2025 y el monto a pagar será de 1.579 dólares. Bueno, vale, 1.579 dólares de pago. Y bueno, un resumen, fijaos que han sido al final un total de 3 llamadas a LLMs. Le podría seguir haciendo preguntas. ¿Cuántas cuotas me quedan para pagar mi hipoteca? Y si le hago esta pregunta, una vez más, es una pregunta sobre la hipoteca que tengo en curso. Por lo tanto, es una pregunta para el agente que se encarga de hipotecas existentes, ¿vale? Y aquí lo tenéis, existing. Y entonces, una vez más, llama a la herramienta de información de mi hipoteca, me devuelve la información y me responde. Le quedan 72 cuotas para pagar su hipoteca, la fecha de vencimiento será el 30 de junio de 2030. Ojalá. En fin. Imaginaos que ahora lo que le quiero es preguntar información sobre una nueva hipoteca. Me gustaría que me dijeras cuáles son las cuotas mensuales a pagar si contrato una nueva hipoteca de 200.000 mínimamente. Se lo voy a poner en dólares en lugar de en euros para que no se estrese, pero podríamos configurarlo para la divisa que quisiéramos. Es básicamente porque el dato de histórico de hipotecas que tenemos detrás cargado, y son datos con los que trabaja la IA, está en dólares. Entonces, 200.000 dólares y hipoteca de 200.000 dólares y a tipo fijo a 15 y 30 años. Le voy a hacer esta petición y ahora lo que va a decir es, ya no es el de existing, ahora es el Mortgage Application Assistant, es decir, el de nuevas hipotecas, ha enrutado correctamente. Y ahora lo que me está diciendo es, pues vale, te voy a ayudar a calcular cuál sería la mensualidad para 15 y para 30 años y voy a comprobar cuáles son los tipos de interés que están ahora mismo vigentes. Llama a una herramienta para obtener el tipo de interés a 15 años, fenomenal. Va a llamar a otra herramienta para obtener el tipo de interés a 30 años y ahora para hacer el cálculo se va a desarrollar un código en Python que además lo está haciendo ahora en directo en tiempo real, supongo que lo va a hacer bien. Y aquí tenéis el código y lo que va a hacer es ejecutarlo. Y entonces con esa ejecución me da la respuesta a lo que le había comentado, a lo que le había pedido. Hipoteca a 15 años con un 6,41% de interés, 1.732, y a 30 años, 1.251. Hostia, teniendo en cuenta que son el doble de años, ¡ay! Pero bueno, podéis ver cómo la decisión de enrutado se toma en función de la petición que yo le esté haciendo a la gente. Hay más ejemplos que no solamente son de interactuación directa del usuario con el agente, sino que hay también ejemplos de lo que sería automatización de procesos complejos. Y imaginad que le queremos pedir a la IA algo tan sencillo como elabórame una estrategia completa de marketing para el lanzamiento de un producto. Sencillo, ¿eh? Cantidad de trabajo que tiene eso, nada sencillo, ¿vale? Y en este caso yo tengo
un equipo de agentes como los que estáis viendo ahí. Alguien que se ocupa de hacer análisis de mercado, alguien que se ocupa de hacer la estrategia, alguien que se ocupa de crear contenido. Y de aquí, ¿cómo funciona el sistema? Ponemos a un modelo que haga la orquestación, este modelo va a elaborar un plan y le va a pasar el plan para que lo ejecute el equipo. ¿Cómo funcionaría esto? Pues en primer lugar, si yo quiero hacer una estrategia de marketing para el lanzamiento de un producto, tengo que analizar el mercado y ver qué productos hay de la competencia, cuánta demanda hay, y con esa información de análisis de mercado yo llamo al modelo que se encarga de hacer la estrategia. Y bueno, pues vamos a ver qué estrategia seguimos para hacer el lanzamiento y vamos a consultar qué ha ocurrido en campañas anteriores. Y una vez tengo eso, ya he recopilado toda la información necesaria para que empecemos a crear el contenido de la campaña, para que empecemos a crear a los assets. Y eso se lo paso al modelo en cuestión. Hasta aquí la parte que es más teórica y más didáctica del tema, pero qué mejor que nuestros compañeros de Exotica, Raúl y Héctor, nos cuenten cómo esto lo han traducido en una experiencia real. Así que, por favor, Raúl. Muchas gracias. Pues al principio os contábamos un poco... Gracias. Al principio os contábamos que Exotica es una agencia pues, de viajes, pero que no vendemos viajes como tal, no vendemos vuelos ni hoteles. La verdad es que vendemos algo mucho mejor. Como spoiler, vendemos algo extraordinario. This is the moment when I saw my life flashing before my eyes and realized I had to live more. Action! They showed up. They had a plan. They put you in the chair, make you director, and tell you, go. Oh, wow. Look at this. I was stuck, but deep inside, I knew there had to be more. You're in charge, you're the boss, you're the director. It has to be wilder. Hey! Hey, can you bring it up greater? Magnificent! I really want my wife to see this. Bring in his wife, please. More romantic. It has to be more epic! What did you wish for? That it's affordable. Yeah, let's try some frog. Your little boy's fine. Your little boy's just having a bit of an adventure. Yes, I know, Mummy. Yes, we miss you too. Exotica. Exotica, Mummy. This is what I want to see, flashing before my eyes. Cut. That was extraordinary. En Exotica vendemos experiencias, vendemos sueños que las personas llevan meses, incluso años, planificando. Acabamos de comer todos hace un poquito, entonces en vez de saltar un montón de métricas y números que seguro que os parecen súper interesantes, os vamos a contar una pequeña historia. Es una historia que empieza con una pareja, están a punto de coger un vuelo, es el viaje de sus vidas, es su luna de miel. Pero en el último momento este vuelo se cancela. Ahí es cuando empiezan los miedos, la frustración, los llantos. Y lo primero que hacen es coger el teléfono y llaman a Exotica. ¿Cómo atendamos esa llamada? Es lo que cambia todo. Y ese problema es el que nos enfrentamos cada día, cientos y miles de veces. Personas que no llaman con una duda o una pregunta, sino que llaman con una intención muy clara, con sentimientos que hay que aprender a gestionar y acompañar de forma humana y de forma empática, porque no se trata del viaje en sí, sino de cómo te hace sentir. No obstante, el viaje no empezó cogiendo un vuelo, empezó con un clic en nuestra web, una web que recibe más de 1,5 millones de sesiones únicas al mes. Personas que tienen muy claro dónde quieren ir. Quiero viajar a un país maravilloso que llevo planificando mucho tiempo. O personas que sencillamente no saben dónde quieren ir, pero saben muy bien qué quieren vivir.
Quiero estar en la playa, tomando el sol, descansando, con un mojito en la mano. ¿Y quién no, verdad? Esto genera más de 35.000 llamadas al mes, más de 50.000 mensajes que tenemos que gestionar. Si lo hacemos bien, enviamos a más de 8.000 personas a vivir el sueño de sus vidas. No obstante, aunque es cierto que nuestro objetivo es ayudar al 100% de las personas, no somos capaces. Tenemos un handle rate del 76%. Más de 8.400 personas llaman pues a Exotica y no hay nadie. Nadie contesta. Visto de otra forma, más de 6.700 personas tienen que llamar al menos 2 veces y otras sencillamente desaparecen. Exotica, mejor que nadie, sabe que el mundo puede cambiar en cualquier momento, en cualquier segundo. Guerras, incertidumbre, elecciones, un COVID. Únicamente en 2024 enviamos a más de 100.000 personas a vivir el viaje de sus sueños. No obstante, para conseguirlo tuvimos que lidiar con más de 8.000 modificaciones de vuelos, delays, cancelaciones cada mes. Más de 16.000 modificaciones de viajes, personas que quieren modificar, añadir un pasajero, una excursión, una actividad, cualquier tipo de cambio. Lo que genera más de 10.000 llamadas y otros tantos mensajes que tenemos que aprender a gestionar. Cuando hablamos de este escenario, escalar de forma humana ya no es posible. Tenemos que encontrar otro tipo de tecnología, otra forma de acompañarles y solventar sus problemas de forma empática y de forma humana. No obstante, durante los últimos 10 años en Exotica hemos aprendido perfectamente cómo tenemos que ayudar a las personas. Nos hemos asegurado que al otro lado del teléfono, al otro lado del chat, siempre había una persona humana respondiendo a estos mensajes. Y eso es algo que jamás queremos perder. Por lo tanto, no buscamos una tecnología para reemplazar, sino buscamos una tecnología para apoyar y asistir. Este también es el motivo por el que Exotica nunca ha tenido un chatbot hasta hoy. Gracias a la inteligencia artificial generativa y a Amazon Web Service, no únicamente estamos construyendo un chatbot, estamos construyendo una plataforma de agentes inteligentes capaces de entender a la perfección la intención con la que nos llama el cliente, los sentimientos con los que nos envía un mensaje. No es lo mismo comunicar algo cuando estás ilusionado por un viaje que cuando te han cancelado un vuelo, ¿vale? Y no es lo mismo entender una respuesta que entender, procesarla y solventarla de forma perfecta, con una tecnología que no únicamente responde algo, sino que entiende el propósito de hacerlo bien. ¿Y cómo lo estamos haciendo posible? Realmente con unas métricas muy claras, con una precisión en las conversaciones de al menos el 90%, lo que conlleva una consistencia de marca del 100%. Hemos aprendido muy bien cómo acompañar y es algo que queremos asegurar que siempre pues, se mantenga. Por supuesto, una disponibilidad de 24/7. Nadie quiere tener un problema por la mañana o por la tarde y que no haya nadie pendiente. Y es extremadamente frustrante que hayas encontrado el viaje de tu vida, tengas alguna duda, llames y tarden 5 o 10 minutos en contestarte. Por eso el tiempo pues, de respuesta es mínimo, menos de 5 segundos. Esto conlleva que más del 80% de las interacciones con Exotica se resuelvan en el primer contacto. Asimismo, que los clientes tengan que hacer un 40% menos de esfuerzo para resolver sus problemas, gracias a que al menos el 60% de las interacciones, conversaciones o llamadas son gestionadas o asistidas con inteligencia artificial generativa. Os hemos explicado un poquito qué es Exotica, qué problema hay en la casa, qué solución tenemos en mente y realmente queda lo más interesante, cómo lo hemos hecho posible. Pero aquí hay un pequeño problema y es que yo no soy el mejor ingeniero pues, de Exotica, ni mucho menos, pero tenemos a alguien que sí que lo es, así que por favor Héctor, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bien, lo que podemos ver ahora en pantalla son los componentes más principales sobre nuestra arquitectura del chatbot de atención al cliente, ¿no? Todo comienza con el live chat, donde los clientes nos hacen llegar sus preguntas, sus inquietudes. Todos estos mensajes son gestionados por el sistema de sesiones. El sistema de sesiones es donde también tenemos el historial de mensajes en una sola interacción. Cada uno de estos mensajes pasan por un sistema de guardrails, o nosotros tenemos son políticas de seguridad, digamos. Y esto actúa como un cortafuegos inteligente que si detecta que el mensaje no es apropiado,
inmediatamente responderá con una denegación, ¿no? Explicando al cliente quizás que no podemos servir esa petición, que si la puede reformular. En caso de que el cliente haga un mensaje que sí que es apropiado, que podamos gestionar, el mensaje llegará a nuestro agente supervisor. Como ha comentado Carlos, el agente supervisor es el encargado de direccionar de evaluar el mensaje y dirigirlo al agente especializado que más convenga. Este agente supervisor tiene esta responsabilidad como cerebro, ¿no? De identificar el intent y podérselo pasar al agente. Los agentes especializados son los que tienen realmente acceso a nuestro dominio, son los que tienen acceso a nuestros APIs, son los que pueden tener el contexto adecuado para un simple objetivo, ¿no? Un solo objetivo que puedan cumplir con precisión. Devolverán la respuesta a su vez al agente supervisor y el agente supervisor compondrá un mensaje final para el cliente, tomando en cuenta todos los comentarios de sus compañeros agentes, ¿no? Adicionalmente, ya que hemos visto las partes importantes, ahora vamos a poder ver los componentes de Amazon que dan soporte a esta infraestructura, ¿no? Que dan soporte a nuestro chatbot. Lo podemos dividir en dos bloques. El bloque de orquestación y memoria. Nosotros hemos confiado totalmente en Amazon EKS, SR y Postgres. Es una combinación bastante confiable, es madura y a nosotros nos ha permitido orquestar nuestros microservicios con mucha confianza. Las conversaciones también se almacenan en Postgres y las recuperamos, con lo cual tenemos esa escalabilidad que siempre necesitamos en picos de uso. En el otro bloque tenemos a Bedrock, ¿no? La IA generativa, la posibilidad de acceder a nuestros modelos de IA generativa. Con Bedrock tenemos esta flexibilidad de poder escoger para diferentes cargas de trabajo el uso de Cloud Sonnet, y de Amazon Nova Pro. Estamos teniendo muy buenos resultados balanceando la carga y definiendo ciertos tipos de tarea para cada uno. A su vez, nosotros también tenemos uso de las bases de datos de conocimiento. Esto nos ha resuelto muchísimos problemas. Teníamos mucha información nosotros en S3 y teníamos información en un web center en nuestro sitio web. Con Amazon Bedrock, con las Knowledge Bases, pudimos fácilmente importar toda la información de las páginas web y de los S3 con un mínimo esfuerzo y poder brindar este contexto a los agentes que estamos usando en Exotica. Algo que también nos preocupaba mucho es la evaluación, ¿no? Cómo podemos medir que realmente nuestro agente está dando buenos resultados y está dando respuestas correctas a nuestros clientes. Esto era un reto que nos queríamos poner desde el principio para poder garantizar que todo estaba funcionando como esperábamos, ¿no? Para eso nosotros diseñamos un pequeño proceso que es desde las conversaciones de nuestros clientes generamos planes de prueba. Estos planes de prueba a su vez contienen escenarios de prueba concretos que usamos para interactuar con nuestro chatbot. El chatbot, esta interacción entre el chatbot y el caso de prueba genera una conversación. Estas conversaciones son evaluadas por otra inteligencia artificial. Aquí viene lo interesante, ¿no? Utilizamos la inteligencia artificial para que nos diga cómo está funcionando nuestros agentes. Esto se conoce como LLM as a Judge y bueno, es una práctica bastante difundida y que a nosotros nos está dando muy buenos resultados. El agente de calidad evalúa la conversación, emite unos resultados que nosotros agregamos y podemos tener métricas inmediatas en cada interacción. Es decir, que si nosotros hacemos cambios, podemos comprobar que no hay ningún problema en una regresión. Y bueno, vamos a ver a Atlas, nuestro chatbot, que lo hemos llamado Atlas, en acción. Vamos con una pequeña demo de cómo es posible interactuar con él. En la primera interacción lo que hacemos es darle diferentes motivos. Es muy simple el mensaje, pero tiene diferentes intenciones. Por un lado, saber, una pregunta común que recibimos es ¿cuáles son las maletas que tengo incluidas en el viaje? ¿No? Esa sería la primera pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿está todo pagado? ¿Debo algo? Es algo que recibimos muchas veces durante todos los días de nuestros clientes. Intencionalmente le he puesto también que solamente que tengo una fecha concreta, pero no le he dicho el año, ¿no? Lo que está sucediendo es que por detrás Atlas sabe cuál es la fecha actual y consulta con los agentes que tiene por detrás para dar información más precisa. En este caso, logra encontrar la reserva de nuestro cliente y logra darle la respuesta que está buscando, ¿no?
cuáles son los detalles de sus maletas y si está todo pagado. Bueno, en este caso todavía el cliente debe, con lo cual necesitaría hacer algún pago adicional. Aquí trato de darle un tono sentimental, ¿no? Digamos, a la conversación. El cliente expresa un sentimiento, dice que está nervioso y vemos cómo la respuesta de Atlas es empática. Aquí hay un cierto grado de inteligencia emocional por parte de nuestro chatbot, ¿no? Logra dar un mensaje empático y logra también incluir ciertas recomendaciones que son muy útiles para el viaje, ¿no? Son de conocimiento general, pero que están adecuadas al viaje concreto que nuestro cliente quiere realizar. Nosotros en Atlas, nuestro agente supervisor tiene acceso a diferentes agentes especializados. Tenemos agentes para reservas, pagos, cancelaciones y políticas generales de uso. Entonces, así es como logra componer una respuesta original. Aquí hacemos una pregunta sobre el itinerario, algo muy específico. ¿Qué hoteles están incluidos, ¿no? Y vemos que Atlas no tarda mucho, de hecho la respuesta es casi inmediata porque recuerda lo que ha consultado previamente. Como ha tenido que ir por el itinerario del cliente, tiene la información accesible y la muestra sin mucho problema. A continuación le preguntamos sobre si el desayuno está incluido. Esto lo hago intencionalmente para que veamos que sigue el contexto de la conversación. Es algo que es muy importante en los chatbots, que puedan procesar la conversación completa y de esta forma te puedan dar respuestas fluidas y continuadas. Y bueno, por último, una pregunta de orden general, ¿no? ¿Qué ropa debería de usar? Como tiene el contexto de la conversación, sabe a dónde vas y tiene un conocimiento general, es capaz de responderte con mucha precisión. Y bueno, siempre ser amables con ella y agradecerles. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca sabe. Bien. Bueno, quisiera aprovechar un minuto más para decirles lo que hemos aprendido construyendo este chatbot, ¿no? Es muy importante saber que el contexto empresarial, nuestros datos, los datos que tenemos de nuestros clientes es lo que verdaderamente añade un valor. Eso es lo que nos hace diferentes y es lo que nuestros clientes esperan. Esto cuesta mucho trabajo, eso me lleva al siguiente punto, ¿no? Tener un sistema listo para producción requiere mucho foco en la parte de seguridad y escalabilidad. Ahí hemos invertido mucho tiempo y hemos tratado de tener algo verdaderamente confiable. Sin embargo, tuvimos que luchar con decisiones difíciles, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuándo es suficientemente bueno? Porque se esperaba que fuera perfecta, pero eso no existe en el mundo de la IA generativa. Aquí no podemos esperar que haya 100% de efectividad. Pero suficientemente bueno nos resolvía una gran parte del problema, con lo cual valía toda la pena el riesgo. Es muy importante tener planes de contingencia y acuerdos sobre procedimientos. Ténganlo mucho en cuenta. El otro punto son los retos de bajo nivel. Nosotros nos hemos apoyado en Amazon Bedrock para resolverlos fácilmente, porque el hacer embeddings, la gestión de los prompts, el tener que hospedar tus propios modelos, todo eso es un reto muy grande que te distrae del verdadero objetivo, que es solventar un problema de tu cliente, ¿no? Y eso me lleva al siguiente punto, que es la experiencia del cliente es diferente ahora. Estamos muy acostumbrados a que los datos sean estructurados y podamos pedirle al cliente exactamente que nos dé lo que necesitamos para resolver su problema. Ahora es completamente libre. El cliente te lo puede expresar de diferentes formas y no hay un guión que tenga que seguir. Eso te pone nuevos retos, ¿no? Como ingeniero de software es muy importante tomarse el tiempo para entender estos problemas del cliente y cómo podemos realmente cubrirlos. Y bueno, por último, el prompt engineering es un gran reto. Es muy importante entender cómo explicarle, entender el prompt, entender cómo la IA entiende las instrucciones que le damos. Y bueno, un gran consejo es hagan equipo con la gente, con los expertos en dominio. Ellos tienen una opinión muy válida y muy importante, que es muy interesante de seguir, y si trabajan en conjunto con ellos, la experiencia y el resultado final será mucho mejor. Y bueno, quisiera ceder la palabra a Raúl para que nos dé unas conclusiones. Únicamente como conclusión, en un minuto, queríamos destacar como aprendizaje, el mayor reto que hemos tenido es
entender que las personas no venían con una pregunta, sino con un montón de intenciones muy distintas que se mezclaban. Por tanto, asistir a todas esas intenciones y sentimientos que el cliente tenía ha sido realmente un reto muy grande. Y como solución es que vais a encontrar cientos de mini problemas que algunos pueden parecer un mundo y que no los vais a solucionar nunca, pero que hay empresas como Amazon que gracias pues a Bedrock sí que lo hacen. Y para nosotros, en el momento que tomamos pues la decisión de usar Bedrock, fue un cambio absoluto, no únicamente en la calidad, sino también en los tiempos que teníamos planificados para tener lista pues esta solución. Así que todo tuyo, Carlos. Muchísimas gracias, Raúl. A ti. Muchísimas gracias, Héctor. Pues bueno, qué mejor que encontrar un caso de uso tan potente de colaboración multiagente donde al final impacta directamente en la felicidad de las personas en su viaje. Totalmente. Así que ha sido todo un honor y todo un placer en teneros aquí en el escenario, contando experiencias reales de aplicar esto dentro de vuestro negocio, y agradeceros a todos los que habéis asistido aquí para ver la sesión. No quería dejar de comentaros que probablemente en unos poquitos minutos, no sabemos todavía si quedan plazas o no, pero hay un taller para trabajar con inteligencia artificial generativa y agentes justamente en el CIECER 2. En el momento de estar publicando esto no sé si quedan plazas o no, pero en el caso de quedar plazas el QR para inscribirse es ahí. Y por otro lado, pues evidentemente no podemos dejar de cerrar la sesión sin dejaros ahí algunos datos de contacto y algunos sitios donde podéis acceder, y por supuesto pues el QR para valorar lo que os ha parecido la sesión, que es muy importante para que podamos mejorar de cara a las siguientes summits. Así que muchísimas gracias por estar atendiéndonos y espero que llevéis un día muy productivo y genial. Gracias. Gracias.